Vamos a buscar Juan 6 y vamos a leer del 25 al 71. Y vámonos pues, de 5 en 5 hasta terminar. Juan 6, del 25 al 71. Amén. Página 1089. De 5 en 5. El 6. Juan 6, del 25 al 71, de 5 en 5. Alguien al final va a leer 6. Amén. Es página 1089, ¿no? Sí. ¿Aquí ya? 6 en 6 dijiste. 5 en 5. 5 en 5. 6. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cinco versículos, o sea, 5 números. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús le dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, el que ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo:
En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Gran oferta de primavera. Cada año, con la llegada de la primavera, las tiendas departamentales despliegan una de sus campañas más emblemáticas, las llamadas ofertas de primavera. Más allá de ser simples descuentos estacionales, estas promociones representan una convergencia de factores culturales, económicos y psicológicos que revelan mucho sobre la dinámica del consumo contemporáneo. La primavera como estación simboliza renovación, vida y comienzo, lo que en el imaginario colectivo es estratégicamente aprovechado por el comercio para asociar la idea de estrenar con la necesidad de adquirir nuevos bienes. La ropa más ligera, los colores vivos, los artículos para el hogar y hasta productos tecnológicos se presentan como parte de un ciclo natural de cambio, aunque en realidad responden a una lógica de mercado cuidadosamente diseñada. Desde una perspectiva económica, las ofertas de primavera cumplen una función clave en la rotación de inventarios. Las tiendas departamentales necesitan liberar espacio para nuevas colecciones, particularmente en sectores como la moda, donde las temporadas determinan la vigencia de los productos. Así, los descuentos no solo incentivan la compra, sino que permiten mantener la liquidez y dinamizar el flujo comercial tras los meses posteriores a las ventas de invierno. Por otra parte, existe un componente psicológico relevante. Las promociones suelen presentarse como mensajes de urgencia, por tiempo limitado, últimos días, generando en el consumidor una sensación de oportunidad que no debe desaprovecharse. Este fenómeno, conocido como compra impulsiva, se ve reforzado por estímulos visuales y publicitarios que apelan a la emoción más que a la necesidad real. En este sentido, las ofertas de primavera no solo venden productos, sino experiencias y expectativas de bienestar. Asimismo, estas campañas reflejan la estrecha relación entre consumo y construcción de identidad. Renovar el guardarropa, redecorar el hogar o adquirir nuevos artículos personales se convierte para muchos en una forma de proyectar
una imagen acorde con la idea de renovación que la estación evoca. El consumo deja de ser únicamente funcional y se transforma en un acto simbólico. Sin embargo, también es pertinente considerar una mirada crítica. Si bien las ofertas pueden representar una oportunidad real de ahorro, también pueden fomentar hábitos de consumo poco reflexivos, acumulación innecesaria y presión económica en los hogares. La aparente ganancia del descuento puede, en ocasiones, ocultar un gasto no planificado. Las ofertas de primavera son mucho más que una estrategia comercial. Constituyen un fenómeno complejo en el que convergen simbolismo estacional, necesidades del mercado y comportamientos del consumidor. Entenderlas implica reconocer tanto su utilidad económica como sus implicaciones culturales, invitando a una participación más consciente dentro de esta dinámica cíclica del consumo. Pero, ¿qué pasaría si hubiese una gran oferta que no tuviese ningún costo para quien quisiera aprovecharla? Porque alguien más ya ha cubierto los costos. Seguramente, como consumidor avesado me dirás que eso es imposible. Pero no es así. La gran oferta que te quiero presentar para ti no tiene ningún costo. Es un regalo. Porque ya hubo quien cubrió el costo total. Y vamos a ver con la Biblia qué es lo que se ofrece mediante ella. Y el primer punto es, esta gran oferta te ofrece libertad del pecado. Romanos 7, 18 al 25. Romanos 7, 18 al 25. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Amén. Y como alrededor de 7 veces se menciona la palabra ley. En griego la palabra es nomos, que se puede traducir como ley, como norma, como un mandato, como principio, como régimen, como autoridad e inclusive la escritura. Y voy a reconstruir el pasaje poniendo en lugar del nomos original las palabras que pueden usarse en español al traducir. Tendríamos algo como esto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta regla, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra regla en mis miembros, que se revela contra el control de mi mente y que me lleva cautivo del control del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué es así? Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Eso dijo Pablo en Romanos 5, 12 al 14. Para todo aquel que ha nacido de nuevo, su verdadero yo es el nuevo, el que se deleita en la ley de Dios y quiere hacer la voluntad del Señor. Pero el pecado sigue atravesándose en su camino y arruinando sus mejores esfuerzos. A Pablo,
como a todo aquel que tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, esto le produce una terrible frustración. Hace que se sienta totalmente desdichado. Por eso Pablo exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para Pablo, Pedro y todo aquel que ha nacido de nuevo, la solución al problema es la misma: el perdón de los pecados, ganado por el sacrificio perfecto de Cristo. Primera a los Corintios 5, 12 al 21. Primera a los Corintios 5, 12 al 21. Los Corintios 5. 5, 12 al 21. Es que no hay 21. Primero los Corintios 5. Hay Hay 12. Hay ¿no? 12 a 14. Hay 12 a pero no hay 14. 12 a 12. 15. 12, 14. A ver, déjenme ver si fue error de dedo. Sí, fue error de dedo. Segunda a los Corintios. ¿Es segunda? ¿No es primera? Es segunda a los Corintios 5, 12 al 21. 5, 12. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Amén. Hasta el 21. Sí. Así que se cierra hasta el Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos han encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo justicia de Dios en él. Así es que la justicia que debía haber caído sobre cada uno de nosotros, cayó sobre Cristo en la cruz. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduceos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Entonces hay una gran oferta. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Levítico 17 al 11. Levítico 17, 11. 11. ¿qué dijiste? Sí. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Amén. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces, nosotros deberíamos haber muerto. Nuestra sangre es la que tenía que haber pagado por los pecados. Pero Jesús pagó por nosotros. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Tal y como pasa con las ofertas de primavera, hay un plazo perentorio para apropiarse de la oferta. En este caso, para cada lector u oyente es diferente. Está hecho a la medida del tiempo que vais a vivir. Y a menos que seas un cíclope que puede ver el futuro y saber cuándo y cómo ha de morir, pues no tiene caso esperar, no se diga un minuto, ni siquiera un segundo más. Pero la decisión es tuya. ¿Tomas la oferta o la dejas? Esta gran oferta también nos da libertad del miedo. Génesis 3, 8 al 10. Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El ser humano no había sido creado con miedo. El miedo es consecuencia de la caída. Es consecuencia de haber desobedecido. Y a raíz de esta desobediencia hay un teólogo, Søren Kierkegaard, que define al pecado como un salto hacia la desesperación por tratar de afirmarse a sí mismo fuera de Dios. La Iglesia romana, al hablar del pecado original, enseña que no es un acto personal, sino una condición adquirida al nacer, que inclina al ser humano al mal y lo separa de Dios, siendo removida solo por el bautismo. Pero el pecado original no es una culpa heredada que se borra con el bautismo infantil, como enseña el dogma católico, ya que lo que realmente constituye el pecado original es el acto personal y deliberado de buscar la independencia de Dios, la pretensión de autogobernarse moral y espiritualmente. Ese acto de rebelión consciente, repetido por cada ser humano al llegar a la edad de responsabilidad, es el verdadero pecado, no una mancha transmitida por nacer. Lo que se hereda de Adán no es culpa, sino una tendencia o inclinación hacia esa independencia, una naturaleza caída que hace inevitable que tarde o temprano cada persona elija activamente separarse de Dios. Romanos 5, 17 al 21. Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. El bautismo, por tanto, no remueve ningún pecado original heredado, sino que es el testimonio público de quien ya ha creído en Cristo, ha entregado su libre albedrío y ha sido regenerado por la gracia, rompiendo con esa tendencia al identificarse con la muerte y resurrección de Jesús. El problema no es un estado heredado, sino la decisión personal de autonomía rebelde, cuya solución es la fe y el nuevo nacimiento, no un sacramento administrado a infantes. Además del miedo, otra de las consecuencias de la desobediencia en el jardín del Edén
es que la muerte se hizo patente y no son pocos los que tienen miedo a morir. Podemos decir que el temor a la muerte es una dimensión inherente a la condición humana, originada en la conciencia de la finitud y modulada por factores biológicos, psicológicos y culturales. Este temor se puede convertir en una oportunidad para reflexionar sobre el sentido de la vida y orientar la existencia hacia aquello que verdaderamente importa. Hay que señalar que a lo largo de la vida, el temor a la muerte se manifiesta de distintas formas. En la juventud suele ser relegado o incluso negado, especialmente ante esa sensación de que soy invulnerable, soy Superman. Bueno, en la adultez puede aparecer de manera más concreta, especialmente ante experiencias de pérdida, enfermedad o responsabilidad familiar. Recuerdo que cuando iba a saltar en paracaídas con David Scott, le dijimos a Gloria Swan. Y Gloria Swan dijo, yo los llevo, pero yo no me aviento. Y David y yo le preguntamos, ¿por qué, Gloria? Dice, porque yo soy mamá. Ok. En la vejez, este temor puede intensificarse o, por el contrario, transformarse en una aceptación serena, dependiendo de la historia personal y las creencias que se tengan. El temor a la muerte no solo revela la fragilidad de la vida, sino también su profundidad y su valor. Pues ya lo dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el Gehenna. Sin embargo, el diablo ha utilizado el temor a la muerte para someter a la humanidad a una esclavitud basada en la culpa y el miedo al juicio. El temor a la muerte surge del conocimiento del pecado y la conciencia de que se enfrentarán consecuencias tras morir. De esta forma, el miedo ha sido un arma para controlar a través del pecado, porque el diablo poseía el imperio de la muerte, usando la mortalidad como herramienta para infundir miedo y esclavizar a las personas. Vean Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participen de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente nos ayudan los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que se llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. No. Entonces, cuando leemos la epístola de los Hebreos, se nos recuerda que la fe en la victoria de Jesús sobre la muerte, debido a su resurrección, elimina la necesidad de temer la muerte física. Pablo señaló que la encarnación nos permite estar seguros que para todo aquel que tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo, está libre de toda condenación. Vean Romanos 8, 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Hasta el 6. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las
cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para quien ha nacido de nuevo, la muerte no es un final, sino un paso hacia la vida eterna con Jesús, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que transforma el temor en esperanza. Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El temor a la muerte es una cadena rota por Jesús, permitiendo superar la influencia intimidatoria del diablo. Esta es otra gran oferta. Vivir sin temor a morir. No por un pensamiento epicureísta. Y este filósofo decía, mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, ya no existimos. Pero no es por este tipo de pensamiento, sino por la certeza de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo escribió Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Para obtener esta oferta, solo se requiere tener un encuentro personal con el resucitado, en el que te arrepientes de tus pecados. Le pides perdón por haber vivido independiente de Él y lo reconoces como Dios mismo, como tu único y suficiente Salvador personal. Pero, una vez más, en el caso de un bautismo de infante, los padrinos renuncian al pecado y al diablo. El infante no hizo nada. No, quien tiene que renunciar a todo eso eres tú. Quien tiene que tomar la decisión por Cristo eres tú. Nadie más la puede tomar. Solo tú puedes tomar la decisión. Y te pregunto, ¿tomas la oferta o la dejas? Y esa gran oferta incluye otra cosa, libertad para ser incluido. Efesios 2, 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sino Cristo Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
En Cristo también ustedes son juntamente crucificados, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Dios puso barreras alrededor de Israel en forma de leyes y reglamentos para mantenerlos como una nación separada. Y de hecho, cuando existía el templo en Jerusalén, estas barreras se veían físicamente. Estaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con temor y temblor. Estaba el lugar santo. Al lugar santo podían llegar los levitas. El sumo sacerdote era levita, pero provenía de la familia de Aarón. Los demás levitas que no eran de la familia de Aarón jamás podían llegar a ser sumo sacerdote. Estaba el lugar santísimo, solamente llegaba el sumo sacerdote una vez al año. Estaba el lugar santo, a donde podían llegar cualquiera que fuera levita, y había otras 11 tribus. Y después estaba el atrio, a donde podían llegar todos los demás judíos. Pero afuera de donde llegaban los judíos había un letrero en latín, en griego y en hebreo que decía que tras pasar ese límite se pagaba con la muerte. Si tú no eras judío no podías pasar de ahí. Entonces, Dios había puesto barreras alrededor de Israel. Estas eran leyes y reglamentos. Y lo hizo para mantenerlos como una nación separada. Pero una vez que Cristo ha echado a andar el nuevo pacto que Jeremías profetizó, vean Jeremías 31 al 33. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo se cumplió eso? Vean Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14, 24. Y les digo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Lucas 22, 20. Pues ten temor de él. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha terminado, pero hay aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer esto? Pero es 22, 20. ¿Pero qué versículo? Lucas 22, 20. Sí, porque estamos hablando de la sangre del pacto. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amén. Entonces, Jeremías, que es uno de los profetas del siglo 7 a.C., profetiza que va a haber un nuevo pacto. Y Jesús, lo estamos leyendo en 3 evangelios, los sinópticos, dice, esta es mi sangre, la del nuevo pacto. ¿Cuándo se echó a andar el nuevo pacto? Cuando Jesús muere en la cruz. Para que un testamento entre en operación, se tiene que morir el que hizo el testamento. Si no, no puedo heredar nada. Y una de las cosas que sucedió cuando Jesús resucitó, bueno, antes de que Jesús resucitara, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso estaba señalando que las divisiones que separaban al ser humano de Dios, Dios las había quitado. ¿Por qué? Porque Jesús había pagado por nuestros pecados. Las divisiones entre los judíos y los gentiles son innecesarias a partir del nuevo pacto.
La iglesia cristiana, como la unidad orgánica que es, ahora incluye y une a todos los creyentes en Cristo, a todos los que han nacido de nuevo, a todos los que han tomado una decisión por Jesús. Y Pablo nos invita a ver y apreciar cómo cambia nuestra vida al estar en Cristo. Ya no estamos en una situación desesperada. Ahora tenemos esperanza, dirección y propósito en la vida. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? Edificar el cuerpo de Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1, 7 al 8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito en la vida? Edificar el cuerpo de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto, cumplir con la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones, ir hasta lo último de la tierra llevando las buenas nuevas de salvación. Y como garante hemos recibido el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Habiendo creído. Primero los Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primero los Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Entonces hemos recibido el Espíritu Santo como garantía. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando naciste de nuevo, cuando tomaste una decisión por Cristo, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. En ese momento fuiste bautizado con el Espíritu Santo. O también se puede traducir bautizado en el Espíritu Santo. Así que no hay pretexto. Al menos recibiste un don para cumplir con la gran comisión. Para dejarte usar a través de Él y ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Ayudar a llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, lo dijo Pablo. Habita en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Así que no se trata de tener una religión, por antigua que sea, por más ritos y tradiciones que contenga, porque Cristo no vino para que tuviésemos una religión. Si se tratase de tener una religión, pues Cristo vivió como un judío. Los judaizantes tendrían razón, pero los judaizantes quieren vivir en las sombras. Nosotros ya estamos en la luz del Nuevo Testamento. Cristo vino para darnos la posibilidad de tener el tipo de relación que el ser humano tenía con Dios hasta antes de la caída. La oferta es que dejes de estar excluido de una relación filial
con el todopoderoso creador del universo, para que puedas llamar a Dios Abba, como lo llamó Jesús, papito. Pero una vez más, tengo que decirlo, es una decisión personal. ¿Tomas la oferta o la dejas? La conclusión es una mejor eternidad. Juan 14, 1 al 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Amén. En la casa de mi Padre. Aquí la palabra que utiliza es Ikia, de donde viene el nombre del yogur Oikos, que realmente es Icos. Ajá. Ikia significa casa, hogar, propiedad, familia. Y dice, hay muchas moradas. Aquí utiliza una palabra diferente. Moni, morada, habitación, domicilio. Y muchos tienen curiosidad en cuanto a cómo será el lugar en que pasarán la eternidad. Yo tengo sugerencias al respecto. Pero, por muy buenas que yo considere que son mis ideas, estoy convencido de que Dios tiene algo que va a superar por mucho mis expectativas. Yo lo he dicho muchas veces. Mi paraíso está en un lugar como Alaska, enfrente de un lago rodeado de bosques, y mi vecino más cercano está después de unas montañas que se ven a 10 kilómetros más allá. Eso pasa por vivir en una ciudad como el DF. Pero seguro que Dios me va a sorprender con algo mucho mejor. Espero que no. El profeta Daniel en el siglo 6 a.C. profetizó: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Juan a su vez citó a Jesús diciendo: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Luego entonces, yo sé que mi destino final está en la ciudad que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Ese es mi destino final. Porque acepté la oferta para ser libertado del pecado. Porque la oferta de ser libre del miedo me permite decir lo mismo que Pablo: el morir es ganancia. Porque acepté la oferta para ser incluido en la familia de Dios. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Mi fe descansa en buen lugar. Porque no está en una religión, sino en Jesucristo, que dio su vida para rescatarme de una eternidad separado de Él. La gran oferta es pasar la eternidad con Dios. Y concluyo preguntándote una vez más: ¿la tomas o la dejas? Amén. Y Señor, pues te damos gracias por la resurrección, te damos gracias por esta gran oferta que coincide con la primavera.
Te damos gracias por ese amor que mostraste en la cruz. Te damos gracias porque podemos llegar a ser parte de la familia de Dios. Y pedirte por aquellos que todavía no lo son, que tomen la decisión de serlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Aprovecha la gran oferta. Shalom, shalom.